Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 17, la quinta parte de JavaScript. Bueno, antes que nada les pido disculpas por la clase pasada, me tuve que retirar a 11:30 puntual, tenía otra reunión importante. Hoy seguramente va a haber lugar para algunas dudas. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el concepto de objetos. Vamos a comenzar a trabajar con todo lo que son los objetos en JavaScript. Vamos a repasar la manipulación del DOM. Ya hemos visto temas del DOM en lo que es en los ejemplos de W3 School. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Creo que ahí estamos. Bueno, comenzamos. Objetos, ¿no? ¿Qué son los objetos? En JavaScript, el objeto son un tipo de dato, ¿no? Así como es tipo de dato numérico, tipo de dato de cadena de caracteres, tipo de dato flotante y demás, hay tipo de dato que son los tipos de datos objetos. Bueno, como les comentaba, los objetos son un tipo de datos más que no es más que una variable, ¿no? Es también otro tipo de dato que le vamos a asignar a una variable en el que, con la diferencia que un objeto puede contener más variables en su interior. De esta forma tenemos la posibilidad de organizar múltiples variables de la misma temática dentro de un objeto. Por ejemplo, en muchos lenguajes de programación, para crear un objeto, se utiliza la palabra clave new, como es la palabra clave new está destacada para la creación de objetos. Seguimos aceptando. ¿No? La palabra clave new la vamos a utilizar para crear objetos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Vamos a declarar la variable, ¿no? Que puede ser de tipo const, tipo constante o tipo var, tipo let, del tipo que nosotros queramos. Nombre del objeto y le vamos a asignar el valor newObject, entre paréntesis. De esta manera vamos a crear nuestro objeto en JavaScript. De esta forma, ¿no? En el ejemplo, nosotros estamos creando un objeto genérico vacío. Todavía este objeto no le vamos a, en esta instancia, no va a obtener ningún valor, ninguna otra variable dentro de él. Como les comentaba, un objeto nos va a servir para ir almacenando diferentes tipos de variables con diferentes valores dentro de una variable, ¿no? Ese es el concepto general de un objeto. Bueno, la forma genérica es con la palabra new para crearlo, pero también en JavaScript lo podemos utilizar con lo que se llaman los literales. Es un método abreviado para crear objetos directamente sin necesidad de utilizar la palabra new. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta estructura, simplemente, en vez de utilizar la palabra clave newObject, lo que vamos a hacer es utilizar las llaves cerradas. Dentro de las llaves le vamos a ir agregando nuestros elementos, nuestras variables que van a pertenecer a nuestro objeto. Este ejemplo, con su objeto le asignamos llaves vacías, es un objeto vacío, ¿no? Es exactamente un sinónimo, es lo mismo que lo que estamos haciendo más arriba con la palabra clave newObject.
Bueno, hasta ahora solo hemos creado un objeto vacío. Vamos a crear un objeto que contenga variables con información en su interior. Deme un minuto. Papá, ¿qué vas a hacer? Estoy terminando clase. Mi nene quería meterse en la clase también. Bueno, seguimos. Para crear un objeto con variables en el interior, lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a declarar el objeto, por ejemplo, con un nombre, con un tipo de variable. En este caso, en el ejemplo, utilizamos la variable const. Nombre del objeto, por ejemplo, puede ser player, jugador, ¿no? Y entre llaves vamos a crear las propiedades que va a tener nuestro objeto. En este caso va a tener un nombre, una edad y una fuerza, digamos, en realidad vitalidad podría ser, y una fuerza de jugador, ¿no? Lo vamos a crear, vamos a ir asignando nuestras variables dentro de las llaves y le vamos a asignar un valor a cada variable, que pueden ser del tipo que nosotros queramos. Pueden ser del tipo string para un nombre del objeto, un nombre un valor que le vamos a asignar a la propiedad nombre, un valor que le vamos a asignar a la propiedad destreza y un valor que le vamos a asignar a la propiedad fuerza, ¿no? En este caso, para formar las características de mi objeto jugador, mi objeto player. Estas variables dentro de los objetos se suelen denominar propiedades, como les comenté. Como se puede ver, un objeto en JavaScript nos permite encapsular en su interior información relacionada para posteriormente poder acceder a ella de forma más sencilla e intuitiva. Bueno, ¿cómo vamos a acceder a las propiedades de un objeto una vez que esté creado? Una vez que tengamos un objeto, podemos acceder a sus propiedades de dos formas diferentes: a través de la notación con puntos o a través de la notación con corchetes. La más utilizada es la notación con puntos, porque la notación con corchetes se usa más que nada para los arrays. Pero, digamos, el concepto de array está muy ligado al concepto de objeto, entonces se puede usar de las dos maneras. Vamos a ver las dos formas. Por ejemplo, la notación con puntos, en la que, en este caso, del objeto player anteriormente creado, nosotros, si queremos mostrar el nombre por consola o donde nosotros queramos, también en nuestra estructura HTML, en este caso el ejemplo de consola, lo que tenemos que hacer es console.log, como venimos viendo, paréntesis, nombre del objeto, punto, la propiedad que queremos mostrar. Siempre vamos a hacer referencia a una propiedad o a seleccionar una propiedad del objeto a través de un punto. Entonces, player.name lo que nos va a mostrar es el nombre, es el valor de la propiedad name, que en este caso es mans. Luego, si queremos también de la misma manera hacer referencia o seleccionar la propiedad life, destreza, nos va a mostrar 99. Nos va a mostrar el valor de esa propiedad. Y la notación con corchetes es muy parecida, con la única diferencia es que la tenemos que seleccionar con el nombre del objeto, corchetes, y entre comillas, el nombre de la variable. Es un poquito, digamos, es diferente, pero el resultado es el mismo, en el que de esta manera nos va a mostrar también el valor que va a tener asignado esa variable dentro de mi objeto. De esta manera vamos a estar mostrando por pantalla toda la información que tienen las propiedades de nuestro objeto. El programador puede utilizar la notación que más le guste. La más utilizada en JavaScript suele ser la notación por puntos para lo que son objetos.
Mientras que la notación con corchetes se suele conocer en otros lenguajes como arrays asociativos, como les comentaba. Bueno, añadir propiedades. Vamos a aceptar. Seguimos. Para añadir propiedades a nuestro objeto. También podemos añadir propiedades al objeto después de haberlo creado, ¿no? Se puede crear un objeto vacío y le podemos ir asignando las propiedades más adelante a medida que nosotros queramos. Entonces, para declarar el objeto de manera vacía, como lo hemos visto, lo declaramos con corchetes vacíos y podemos ir asignando a cada propiedad de nuestro objeto, le podemos ir asignando un valor de esta manera. Si queremos utilizar puntos, lo podemos hacer directamente con el nombre del objeto, punto a la propiedad que queremos, y le vamos a asignar un valor. En este caso estamos haciendo dos pasos al mismo tiempo. Digamos, creamos la propiedad y a la vez le asignamos un valor. Así con cada propiedad que nosotros queramos. Le vamos asignando, una vez que le asignamos el valor, esta propiedad dentro del objeto está siendo creada. Bueno, y la forma de corchete es tal cual lo hemos visto. Es otra manera de ir asignando valores a las propiedades de mi objeto player. Las propiedades del objeto pueden ser utilizadas como variables, en realidad se utilizan mucho como variables, para, de hecho, utilizar los objetos como elementos para organizar múltiples variables suele ser una buena práctica en JavaScript. Se utiliza mucho el concepto de objeto para ir organizando variables dentro de una variable, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, vamos a ver los tipos de objetos. Hasta ahora solo hemos visto los objetos genéricos en JavaScript conocido como tipo object, ¿no? Declarándolos con un new object o con un literal entre llaves, como lo hemos visto. Dos formas equivalentes de hacer lo mismo. Al generar una variable de tipo object, esa variable hereda una serie de métodos del objeto object en este caso. Ya simplemente la variable al crearla de tipo object nos va a heredar diferentes métodos que ya tiene incorporada este tipo de variable object. Entonces, uno de los métodos que tiene incorporado es el toString. Es un método que no hay que declararlo, no hay que armarlo, sino que ya viene incorporado. Entonces, yo, por ejemplo, creo un objeto con el nombre O, un objeto vacío, y para asignar o para llamar o seleccionar a cada método de ese objeto, tengo que simplemente hacerlo con el nombre del objeto, punto, el método que yo quiera aplicar o seleccionar. En este caso, el método toString me va a devolver un objeto de tipo object, ¿no? Me va a transformar el valor del objeto en un string, como dice el nombre del método. En este ejemplo, toString es uno de esos métodos que tienen todas las variables de tipo object. Sin embargo, hasta ahora, y sin saberlo, cuando creamos una variable de un determinado tipo de dato, sea primitivo o no, es también de tipo object, ya que todas las variables heredan este tipo de dato. Por lo tanto, nuestra variable tendrá no solo los métodos de su tipo de dato, sino también los métodos heredados de object. Entonces, en este caso, simplemente, si yo le asigno un valor a la variable s, le asigno un valor hola, el s.toString me va a devolver el string hola. Vamos a ver unos ejemplos con objetos. Leandro, una consulta.
Sí, Si querés dar valores iniciales ahí entre llaves, o sea, vos ahí mostrás que se puede declarar un objeto con unas llaves cerradas, vacías. Si le querés dar sí, valores, o sí, sea, que ya tenga atributos iniciales con valores sí. por defecto, ¿cómo haces? Lo hacemos lo acabo de mostrar, lo hacemos de esta manera. No, pero ahí ya le estás dando valores una vez ya creado, no entre las llaves, sino estás haciendo .name, .life, .string después. Entre las llaves no se puede. Sí, de esta manera. Lo vimos al principio. ¿Ves? Ah, ahí no había prestado atención. Sí. Sí, se puede hacer así, obvio, de las dos maneras. Se puede crear el objeto, ya una vez que lo creas, le das los valores y le asignás, digamos, creás las variables que van a contener ese objeto y le vas asignando los valores. Esa es una forma, y si no, otra forma es a través de, bueno, en este caso lo estamos llamando una vez creado el objeto, llamamos a los elementos, a las propiedades dentro de ese objeto, y otra forma es de esta manera, crearlo vacío y directamente asignarlo con el punto, con el nombre del objeto y el punto de cada propiedad. En este caso ya una vez que llamamos al objeto punto, la propiedad que sea, y le asignamos un valor, ya le estamos también creando una propiedad a ese objeto. Son las dos maneras de hacerlo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos con esto. Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, el objeto auto, ¿no? Como les comentaba, le podemos ir asignando con los diferentes métodos, ¿no? Que puede tener un auto. No, métodos, disculpen, las diferentes propiedades que puede tener un auto, que puede ser nombre, modelo, peso y color. Ya le vamos de esta manera vamos creando las propiedades y le vamos asignando un valor. Y este auto puede tener diferentes métodos. Puede ser método arrancar, manejar, frenar y demás. Ya vamos a ver cómo lo armamos cada método. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso, simplemente para mostrarlo en la posición del párrafo, ¿no? Simplemente vamos a asignar, vamos a tomar el ID demo del párrafo y la variable de tipo, en este caso, la variable, el objeto de tipo auto, nosotros queremos mostrar el valor del nombre, entonces simplemente mostramos el valor del nombre. Esto es, por ahora es el mismo concepto de lo que venimos viendo, con variables, ¿no? En este caso no es un objeto, sino que es una variable que estoy mostrando en pantalla. Es el inicio, ¿no? Este concepto es el inicio de un objeto. Ahora, para aplicar al concepto de objeto, lo vamos a hacer de esta manera, como lo acabamos de ver. Variable auto, ¿no? Puede ser el tipo de variable, puede ser var, como puede ser let, como puede ser const, y le asignamos entre llaves para crearlo las diferentes propiedades que va a tener mi variable auto de tipo objeto, ¿no? Va a tener una marca, un modelo y un color. Y simplemente lo puedo mostrar de la manera que yo quiera. En este caso, quiero mostrar el tipo. Entonces, para mostrar el tipo, como les comentaba, tengo que escribir el nombre del objeto, punto, la propiedad que yo quiera mostrar, en este caso, en la porción de párrafo con el ID demo. Entonces, voy a mostrar la propiedad que yo quiera en pantalla.
Esa es una manera. Vamos a ver otra manera también de, por ejemplo, en un objeto persona, yo le voy agregando las diferentes propiedades que quiero que tenga la persona y puedo mostrar, en este caso, nombre del objeto punto propiedad first name, muestro el nombre del objeto punto propiedad edad, y estos valores pueden ir cambiando, ¿no? Pueden ir cambiando a lo largo del programa, se puede ir obteniendo diferentes propiedades. Simplemente lo muestro de esta manera, me voy asignando o voy llamando al objeto con el punto y el nombre de la propiedad. No, vamos. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a crear un método para este objeto. Por ejemplo, yo voy a crear un objeto de nombre persona en el que le voy a asignar las diferentes propiedades que, como por ejemplo, primer nombre, digamos, nombre, apellido y ID. Puede tener una persona, puede tener un número de ID también. Entonces, yo simplemente le puedo asignar otra propiedad en la que tenga dentro una función, una function en que me va a retornar el nombre más el apellido. Entonces, para mostrarlo, simplemente me voy cuando yo le asigno a una propiedad del objeto, le asigno una función, recuerdan que la clase pasada vimos que cuando yo le asigno una variable, como valor a una variable le asigno una función, ya el nombre de la variable me lo transforma en función. Entonces, las funciones en el concepto de objeto son métodos. Entonces, un método que puede obtener este objeto persona es el método fullName, que lo que va a hacer, me va a retornar el nombre del apellido, simplemente eso. Entonces, para hacer referencia a este método, simplemente lo hago de la misma manera que con las propiedades. Nombre del objeto, punto y el método que yo quiera mostrar. En este caso es el método fullName entre paréntesis. Recuerden que todos los métodos se muestran entre paréntesis cerrados. Y en este caso me está mostrando el nombre y el apellido de la persona. Simplemente de esta manera. Vamos a ver qué pasa si yo lo asigno. Si yo asigno, digamos, si yo lo hago sin el paréntesis, simplemente me va a retornar los parámetros, ¿no? Me va a retornar, si yo le asigno, digamos, de esta forma no tiene sentido hacerlo, si yo lo asigno sin paréntesis, y yo llamo a un método que es realmente una función, a una variable que es realmente una función, y la llamo sin paréntesis, lo que me va a hacer es, me va a mostrar los parámetros que tiene esa función. Así que si yo quiero mostrar el valor, siempre voy a tener que hacerlo con paréntesis. Si yo le agrego los paréntesis cerrados, ahí sí estoy llamando correctamente al método. Si yo le saco los paréntesis, me va a mostrar solo los parámetros de esa función. Función que me va a decir que retorna tal variable y tal variable. No me va a mostrar el valor. En realidad me va a mostrar los parámetros crudos de la variable fullName que tiene dentro una función. Por eso es que me muestra esto. Si yo le agrego los paréntesis, ya me va a mostrar ahí sí el método con el valor que me retorna mi función fullName, mi método fullName. Bueno, seguimos.
Bueno, ahora vamos a seguir con objeto, pero nos vamos a detener un poquito para ver el concepto del DOM. Ya el DOM lo hemos visto en prácticas en W3 School para seleccionar diferentes métodos de un HTML, para seleccionar diferentes estructuras dentro del HTML. Las siglas DOM significan Document Object Model, o lo que es lo mismo, la estructura del documento HTML. Simplemente es eso. El DOM es toda la estructura de nuestro documento HTML. Una página HTML está formada por múltiples etiquetas, anidadas una dentro de otra, formando un árbol de etiquetas relacionadas entre sí. Este árbol se denomina árbol DOM, o simplemente DOM. En JavaScript, cuando nos referimos al DOM, nos referimos a esta estructura que podemos modificar de forma dinámica desde JavaScript, añadiendo nuevas etiquetas, modificando o eliminando etiquetas, cambiando sus atributos de HTML, añadiendo clases o cambiando el contenido de un texto, etc. Bueno, el objeto document. Document lo hemos visto en las prácticas para, digamos, lo hemos visto en los diferentes ejemplos de W3 School, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle cómo se conforma. En JavaScript, la forma de acceder al DOM es a través de un objeto document, ¿no? A través del document, que es la manera estándar y la más antigua de acceder a los elementos de nuestro DOM. Y se puede, digamos, llamado que representa el árbol del DOM de la página o pestaña del navegador donde nos encontremos. En su interior pueden existir varios tipos de elementos, pero principalmente serán element o node. Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Element no es más que la representación genérica de una etiqueta HTML element, ¿no? Cuando yo quiero asignar o ir a agarrar un elemento de una etiqueta HTML, lo voy a utilizar de la manera document.element para hacer referencia a una etiqueta HTML que yo tenga. Y node es una unidad más básica, la cual puede ser element o un nodo de texto. El node simplemente puede ser para seleccionar algún nodo de texto o también se puede utilizar para algún elemento del HTML. Ya vamos a ver ejemplos de esto. Bueno, como ya hemos visto en algunos ejemplos, para seleccionar elementos del DOM existen varias maneras. Existen varios métodos, los más clásicos y tradicionales para realizar búsquedas de elementos en el documento. Observa que si los buscas en un elemento específico, lo mejor sería utilizar getElementById para seleccionar mi elemento. En caso contrario, si utilizamos uno de los tres siguientes métodos, nos devolverá un array donde tendremos que elegir el elemento en cuestión posteriormente. O sea, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos asignar algún elemento, queremos seleccionar algún elemento que sabemos que es ese propio elemento y no tiene variaciones, no es un array de elementos que tenemos que elegir. Digamos, nosotros seleccionamos una etiqueta HTML que está declarada con un número o un nombre de ID. Generalmente los nombres de ID son únicos. Generalmente no, son únicos los nombres de ID. Y es para un solo elemento. No podemos tener un ID, como ya hemos visto en otras clases. Un ID, no le podemos poner el mismo nombre de ID a diferentes tags del HTML. El ID es único y es único para cada elemento. En cambio, las clases, los nombres y los tags se repiten en toda la estructura HTML. Esa es la diferencia. Entonces, cuando nosotros seleccionamos un elemento por ID, sabemos que ese elemento es único y nos va a devolver el valor de ese propio tag. En cambio, cuando seleccionamos un elemento por nombre de clase, ahí sabemos que nos va a devolver un array con todos los elementos de nuestra estructura HTML que tienen esa clase. Porque obviamente una clase se puede repetir en varios tags. Bueno.
elemento, como les comentaba, getDocument.getElementById, paréntesis, el ID que yo quiero seleccionar. Busca el elemento HTML con el ID. Si no se encuentra ese nombre de ID, me va a devolver null. Simplemente si no lo encuentra, si nosotros nos confundimos o pensamos que tenemos un elemento con un nombre de ID específico y en la estructura HTML no se encuentra declarado ese ID, simplemente me va a devolver la palabra null. Y la manera de seleccionar arrays, digamos, o varios elementos dentro de mi estructura HTML es de la manera document.getElements. Ya acá tenemos la diferencia. Uno, el ID es element y clase, nombre y tag va a ser elements. En este caso, by class name, nombre de la clase, paréntesis, el nombre de la clase. Busca elementos con la clase class, la que sea. Si esa clase no se encuentra, me va a devolver corchetes vacíos. O sea, elementos de array vacíos, que no encontró esa familia de clases. Otra manera va a ser document.getElementsByName, paréntesis, el name que sea. Busca elementos con atributos name. Si no, me devuelve también corchetes vacíos, porque el name se puede repetir en toda la estructura HTML. Y otra manera de buscarlo, que es la última, estas cuatro son las más comunes, puede haber alguna otra por atributo y demás, pero las que más se utilizan son estas cuatro, que sería document.getElementsByTagName y entre paréntesis el tag. Recuerden que un tag puede tener, generalmente es lo que más se repite en una estructura HTML, por ejemplo el tag div. Yo buscaría algo por el tag div, me devolvería todos los elementos div que encuentre en mi estructura HTML. Busca elementos tag, si no encuentra ninguno, me devuelve corchetes vacíos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cada uno. El primer método, .getElementById, con entre paréntesis el nombre del ID, busco un elemento HTML con el ID especificado en ID, por parámetro. En principio, un documento HTML bien construido no debería tener más de un elemento con el mismo ID. Por lo tanto, este método devolverá siempre un solo elemento. Por ejemplo, yo voy a crear una constante que le voy a asignar el valor de que tenga mi ID de nombre page. Entonces acá estoy seleccionando el elemento con ID page. Y ese valor, ese elemento, lo estoy asignando a la vez a la constante page. En este caso, mi ID page tiene un div, un tag div. Entonces en este caso yo estoy seleccionando esta porción. De estructura HTML dentro de mi página web. Así, de esta manera, se selecciona un elemento a través del ID. Simplemente, paréntesis, comillas y el nombre del ID. Vamos a ver un ejemplo con elementos con la clase, seleccionado con getElementsByClassName. Por el otro lado, el método .getElementsByClassName, paréntesis, nombre de la clase, permite buscar los elementos con la clase especificada en class. Es importante darse cuenta del matiz de que el método tiene getElements en plural, como les había comentado. Y esto es porque al devolver clases, al contrario de los IDs que devuelven un solo elemento, se pueden repetir y por lo tanto devolvernos varios elementos, no solo uno. Por ejemplo, yo tengo un div con class item que esta clase se va a repetir en mi estructura HTML. Entonces, yo lo mismo, voy a seleccionar este elemento con document.getElementsByClassName, comillas, también siempre con comillas entre paréntesis, nombre de la clase y
En este caso, me va a arrojar entre corchetes todos los div que tienen esa clase. En este caso son 3 div. Y si yo quiero ir mostrando por cada uno, en orden, por cada uno de los div que encuentra, digamos, si yo quiero hacer referencia o mostrar el valor o seleccionar, dependiendo cuáles de todos div quiero agarrar, lo que voy a hacer es por posición. Siempre el primero de mi estructura HTML va a obtener posición 0, el segundo 1, y así todos los div que yo tenga. En este caso van a tener posición 0, 1 y 2. Los div con la clase item. Entonces, yo para mostrar mi primer tag encontrado con el nombre, con clase item, lo voy a hacer de esta manera: console.log, paréntesis, items, que es el nombre de, en este caso el nodo. Ah, está bien, perfecto. En este caso, ¿por qué uso la palabra items? Porque le estoy asignando este valor, ¿no? Este valor que yo quiero seleccionar con la clase item, le estoy asignando una constante que se llama items. Entonces, cuando yo lo asigno a la constante, ya puedo directamente nombrar a la constante y me va a traer todos los valores que encuentre con la clase item. Entonces, yo quiero mostrar simplemente el primer items que encuentre y lo voy a mostrar con el índice 0. Me va a recorrer el HTML, el primero que encuentre con la clase item me lo va a mostrar, y así con los demás. Si yo quiero saber cuántos elementos, antes de seleccionarlo y antes de mostrarlo, quiero saber cuántos elementos corresponden a la clase item, simplemente puedo usar el método .length, en el que me va a arrojar cuántos elementos tienen de nombre con ese mismo nombre. En este caso van a ser 3. 3 elementos con el nombre de clase item. Lo puedo directamente llamar a través del nombre de mi constante, porque le estoy asignando el valor de esta clase. Digamos, la selección de la clase se la asigna a una variable o a una constante, y luego ya con el nombre de la constante puedo hacer referencia ya sea a los índices que yo quiera seleccionar o mostrar, o puedo consultar en cuántos ítems o en cuántos tags se encuentra mi clase ítem, ¿no? Valga la redundancia. En este caso sería 3. Si seguimos con otros ejemplos, bueno, estos métodos devuelven siempre un array con todos los elementos encontrados que cajen con el criterio. En el caso de no encontrar ninguno, devolverá un array vacío, corchetes vacíos, como ya les había comentado. Bueno, exactamente igual a los elementos por clase funcionan los métodos para seleccionar nombre y para seleccionar tag. GetElementsByName, paréntesis name, y GetElementsByTagName, paréntesis tag. Salvo que se encarguen de buscar elementos de HTML por su atributo name o por su propia etiqueta de elemento HTML respectivamente. Bueno, vamos a ver unos ejemplos con cada uno. En este caso, también de la misma manera, siempre es igual. Yo quiero seleccionar todos los elementos con atributo name igual a nickname. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Document.getElementsByName, nombre del el valor del name que tenga. Y lo mismo para obtener todos los elementos con el tag div dentro de la página. Voy a realizar un document.getElementsByTagName y le paso el valor del tag que yo quiera. En este caso, como el tag div es un tag que se utiliza mucho en una estructura HTML, me va a devolver todas las posiciones, todos los elementos que tengan ese tag. Y bueno, yo simplemente lo puedo guardar en variables, lo puedo guardar o no en variables para volver a utilizarlo o para volver a seleccionarlos directamente en vez de usar toda la palabra document.getElementsByTagName. Yo simplemente puedo, si lo guardo en una variable, puedo utilizar el nombre de esa variable.
Recuerden que la nomenclatura del get, para hacer referencia, el get viene de seleccionar, ¿no? De traer esos elementos. Se escriben con el método camel case, que es un mayúsculas y minúsculas, que es una notación genérica de JavaScript, ¿no? De Java y de JavaScript. Bueno, como les comentaba, el document es un método estándar y es de lo más antiguo. El JavaScript fue la primera manera de seleccionar elementos, lo utilizó a través del document. Ahora con las nuevas librerías hay métodos modernos de seleccionar los diferentes tags dentro de un HTML. Estos métodos se llaman los métodos modernos, los query selector. Ya vamos a ver cómo funcionan. Aunque podemos utilizar los métodos tradicionales que acabamos de ver, actualmente tenemos a nuestra disposición dos nuevos métodos de búsqueda de elementos que son mucho más cómodos y prácticos si conocemos y dominamos los selectores CSS. Es el caso de los métodos .querySelector y .querySelectorAll. Entonces, estos métodos también nos van a servir para seleccionar por selectores, digamos, por nombres de estilos CSS, ¿no? Todos los que tengan ese estilo, todos los elementos que tengan ese estilo, lo vamos a poder seleccionar. Y también se puede usar, digamos, aparte de los métodos tradicionales que acabamos de ver, también se le agrega esta propiedad de seleccionar elementos por atributos CSS. Bueno, método de búsqueda, element, ¿no? El elemento, .querySelector, paréntesis, por ejemplo, cell, busca el primer elemento que coincide con el selector CSS cell. O sea que en dentro de mi estructura HTML, todos los elementos que contengan el estilo de nombre cell, los voy a poder seleccionar con el .querySelector. Y si no, me va a devolver un null. En este caso, me va a devolver un elemento de mi selector. Y si yo quiero seleccionar todos los elementos que coinciden con el selector cell, lo voy a utilizar con el .querySelectorAll, que me va a devolver un array. En el primer caso me devuelve el primer elemento que encuentre en el HTML, lo busca desde el principio del tag hasta el primer elemento que encuentre con este atributo CSS. Y si yo quiero directamente que me devuelva a todos, voy a utilizar el .querySelectorAll. Me va a devolver todos los elementos de tipo, dentro de un array, todos los elementos que tengan este estilo cell de CSS. Esa es la diferencia entre un método tradicional y uno moderno. Eso no quita que los métodos modernos también podamos seleccionar por ID, por clase y demás. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Esta simplemente es la diferencia que tienen uno con otro, en el que en los métodos modernos puedo también seleccionar los atributos CSS. Con estos dos métodos podemos realizar todo lo que hacíamos con los métodos tradicionales mencionados anteriormente, incluso muchas cosas más, en menos código, ya que son muy flexibles y potentes gracias a los selectores CSS. Vamos a ver cómo utilizamos para los demás selectores. Bueno, querySelector básicamente es el método moderno que vamos a utilizar, es el nombre querySelector. El primero, .querySelector, paréntesis, el selector que nosotros queramos, devuelve el primer elemento que encuentra me devuelve el primer elemento que encuentra, ¿no? Como dijimos, en mi estructura HTML, que encaja con el selector CSS suministrado en selector.
al igual que su equivalente, digamos, el equivalente del punto query selector es el getElementById. La diferencia que, sí, en realidad no hay ninguna diferencia, es exactamente lo mismo, simplemente query selector es un método moderno y getElementById es un método tradicional, en los que en ambos devuelve un solo elemento y en caso de no coincidir ninguno me va a devolver la palabra null. Como por ejemplo, document.querySelector, almohadilla o numeral page es el equivalente a el document, al getElementById. En este caso estoy seleccionando mi tag con el ID page. La única diferencia con el query selector que en vez de escribir directamente entre comillas el nombre del ID, le tengo que agregar el numeral, la almohadilla como algunos lo llaman, al nombre. En este caso estoy haciendo referencia a el ID page. Si yo lo escribo sin almohadilla no me lo va a buscar, no me va a arrojar un error, porque no lo va a reconocer dentro de la librería de query selector. En cambio con almohadilla, ahí ya sabe el query selector que estoy haciendo referencia, estoy seleccionando a un ID. Y si yo quiero seleccionar alguna clase, también la diferencia que tiene con el getElementsByClassName, el query selector, puedo seleccionar más de una clase. Puedo seleccionar las clases que me traigan solo las clases .main y las clases .info. Bueno, en este caso solo en pantalla veo la clase .info, pero también si existiese otra clase con el nombre main, también lo puedo utilizar. Y para seleccionar clases, en este caso, lo que voy a hacer es, de la manera que la voy a seleccionar, es comillas y con el punto y nombre de la clase. Viene el concepto de objetos, entonces en este caso, las clases las voy a seleccionar con el punto y el nombre de la clase. Y puedo seleccionar más de una clase a la vez. Bueno, lo interesante de este método es que al permitir suministrarle un selector CSS básico o incluso un selector CSS avanzado, se vuelve un sistema mucho más potente. El primer ejemplo, como les comentaba, es equivalente a utilizar un getElementById, solo que en la versión de query selector indicamos por parámetro un selector y en el primero le pasamos un simple string. Observamos que estamos indicando un numeral, una almohadilla, porque se trata de un ID, como les comentaba. En el segundo ejemplo estamos recuperando el primer elemento con la clase info, que se encuentre dentro de otro elemento con clase main. Esto podría realizarse con los métodos tradicionales, pero sería menos directo, ya que tendríamos que realizar varias llamadas. O sea que con el getElementsByName, tendríamos que hacer doble llamada para seleccionar estas dos clases. En cambio, con el query selector podemos ir seleccionando las diferentes clases que queramos, una al lado de la otra, directamente con una sola ejecución de sentencia. Siempre que queramos indicarle qué clases queremos seleccionar. En el caso de que queramos seleccionar todas las clases, directamente usamos el selector de query, en el all query selector. El query selector all, como en este caso. Por otro lado, el método .querySelectorAll realiza una búsqueda de elementos como lo hace el anterior, solo que podremos intuir por ese all que nos va a devolver un array con todas las clases que se encuentren con ese nombre en toda mi estructura HTML. También, como les comentaba, se puede utilizar a través de clases, ¿no? querySelectorAll con el nombre de la clase. Y también otra manera de seleccionar a través del query selector, que no la tiene, esto es una diferencia que el document.getElement no lo tiene, es seleccionar por atributo. También una novedad que tiene el query selector, podemos seleccionar
por atributo, ¿sí? Un atributo, por ejemplo, o un objeto de atributo name. Queremos seleccionar un objeto con el atributo name, ¿no? Lo podemos indicar de esta manera. Document.querySelectorAll, comillas simples, corchetes, nombre del atributo que queremos seleccionar y el valor de ese atributo. Tenemos que aclarar el valor. Entonces estoy seleccionando justamente ese valor, ese atributo de un objeto en particular. En este caso, como utilicé el Query Selector All, estoy seleccionando todos los atributos nombre dentro de mi estructura HTML. Y bueno, lo mismo con el tag, ¿no? También para el tag, para seleccionar todos los tags, por ejemplo, del nombre div dentro de mi estructura HTML, lo voy a utilizar, simplemente voy a escribir el nombre del tag, entre comillas. O sea, repasando, para seleccionar con Query Selector, para seleccionar un ID, voy a utilizar almohadilla o numeral. Para seleccionar clases, voy a utilizar un punto, nombre de la clase. Para seleccionar atributo, corchetes, comillas simples, corchetes y nombre del atributo con su valor. Y para seleccionar tag, voy a utilizarlo a través de simplemente comillas simples y el nombre del tag que yo quiera seleccionar. Bueno, vamos a ver ejemplos del DOM. Bueno, como ya hemos visto, algunas maneras de seleccionar en otros ejemplos que utilizamos, que ya hemos visto con el DOM. Vamos a ver los diferentes eventos que podemos obtener con el DOM. En este caso, los eventos, el más común es hacer clic dentro de algún tag y hacer que desaparezca el botón o hacer que me cambie visiblemente el string y demás. Como les comentaba, el evento más común que se utiliza dentro del DOM es el evento onClick, en el que yo le voy a estar indicando que si yo hago un clic en un elemento, que me cambie su propiedad. Puede ser cuando hacemos clic sobre el elemento, cuando pasamos por arriba del mouse y diferentes tipos de formas. Vamos a ver un ejemplo en el que queremos que si hacemos clic dentro de este string, hacemos clic sobre este string, me va a cambiar con el evento onClick, me lo va a cambiar a este string que se llama ops. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, yo tengo un H1 con el evento del DOM onClick, en el que le asigno un string con el nombre ups. En este caso utiliza el this. El this lo vamos a utilizar siempre que queremos modificar un string o hacer referencia a un... en realidad el this se utiliza para hacer referencia a un elemento de un objeto. Pero bueno, en este caso lo utilizamos para modificar con el linear HTML, modificar un string por otro. Entonces, con el this.innerHTML reemplazamos, le decimos con el evento onClick, que al hacer clic sobre el texto que nosotros le configuremos al H1, nos los va a modificar por el texto que nosotros le asignemos al evento onClick. Yo hago clic y me lo va a modificar simplemente un string por otro. Esta es la manera de hacerlo con el evento onClick. Vamos al otro ejemplo. En este caso,
puedo directamente hacerlo a través de un método, a través de una función, en el que le paso como valor de función al método onClick, y yo creo mi función en el script, ¿no? Que esta función simplemente va a hacer lo mismo que hacíamos antes, me va a modificar el string por otro al hacer clic. Entonces, es otra manera de hacerlo. Ustedes pueden pasarle como parámetro, como le pueden asignar el valor de una función, chainTest, con un parámetro, y simplemente lo pueden hacer de esa manera. Bueno, otros atributos que podemos encontrar dentro del DOM es el displayDate, en el que simplemente nos va a traer qué hora es la actual, qué día es el actual, y nos lo va a mostrar, ¿no? Con el simplemente método displayDate, que les mentí, no es un método que ya viene incorporado, sino que el método incorporado es el date. El método que viene incorporado ya es el date. Y en este caso yo estoy creando un método en el que simplemente me va a mostrar el date en una porción de párrafo. Simplemente en la porción de párrafo demo me va a mostrar el día que estamos, a través de un botón que tiene el evento onClick. Entonces, yo presiono en el botón que yo lo creé con el tag button, que dentro del botón tenemos el método, el evento onClick del DOM. Le paso como valor un método que me calcule la hora, fecha y demás. Y simplemente cuando yo le hago clic al botón, me va a ir mostrando, me va a ir calculando la hora actual, la hora estándar de Argentina, ¿no? Y la fecha. Bueno, también podemos, además del evento onClick, tenemos el evento onChange, que nos va a cambiar, nos va a ir cambiando diferentes propiedades que nosotros queramos. En este caso, lo que vamos a utilizar con el evento onChange, le vamos a crear primero un formulario con el tag input, ¿no? De tipo formulario. Y lo que nosotros le vamos a través del método onChange, le vamos a aplicar una función en la que cuando nosotros escribimos un valor, nosotros le vamos a dar un valor al campo, ese valor se le va a asignar al método upperCase, que, como vimos la clase pasada, lo que va a hacer el método upperCase es cambiar de minúsculas a mayúsculas. En este caso yo ingreso un nombre, Leandro, y cuando salgo del campo me lo va a asignar al valor X con uppercase. A través del método onChange, me va a hacer el cambio de minúscula a mayúscula, siempre que yo le asigne el método que corresponde, ¿no? Puedo hacer cualquier tipo de cambio, pero va a servir para eso. El onChange me va a servir cuando yo salgo del campo, me lo va a transformar el valor que yo ingrese en a la manera que yo quiera. En este caso me lo puede cambiar de color, me lo puede agrandar, achicar. En este caso yo elegí el método uppercase para que me lo transforme a mayúscula una vez que salga del campo. Otro evento es el evento onMouseOver y onMouseOut, que son eventos de pasar, ya la palabra over es pasar por encima del mouse, y me va a ir modificando mi recuadro. Bien.
En este caso lo que voy a hacer es crear un tag div con el evento onMouseOver y dentro le voy a asignar el valor de una función, ¿no? Voy a tener el evento onMouseOver y el evento onMouseOut. Uno para entrar y otro para salir, en el que lo voy a aplicar de la siguiente manera. El recuadro de mi div va a tener mouseOverMe, ¿no? Va a ser por defecto, va a tener este string. Y yo a través de dos funciones, una función mover y otra función mout, en la que en una, cuando yo pase el mouse por arriba con el mouse over, me va a aparecer el string thank you, y cuando yo lo saque el mouse, a través del evento onMouseOut, me va a aparecer la leyenda mouse over me. Entonces, ahí yo voy a ir cambiando un string por otro, simplemente al pasar el mouse por encima. No, también tenemos, bueno, con el otro ejemplo de onMouseDown y onMouseSep, en el que lo que voy a hacer es ir cambiando el color, ¿no? A través de cuando yo le haga un clic, cuando yo mantenga presionado el clic. Por ejemplo, onMouseDown, lo que va a hacer es mantener presionado el clic dentro del cuadrado. Y cuando lo suelte, es el onMouseSep, ¿no? Entonces, con el onMouseDown, yo lo que hago es mantener clic en el cuadrado y me va a traer el background cuando yo utilice. Como yo al onMouseDown le estoy asignando un método creado, una función, en el que cuando yo utilizo el evento onMouseDown de mantener clic dentro del recuadro, me va a aplicar este estilo, background color, con un tipo de color de fondo, y me va a cambiar también el texto cuando yo lo mantengo apretado. Y cuando yo lo suelto, me va a retornar el background original con el nombre original. Simplemente es otro evento que podemos encontrar en el DOM. Bueno, seguimos. Bueno, volviendo un poco a los objetos, la manera de iterar en los objetos lo vamos a poder hacer de dos maneras. A través de dos bucles para iterar entre los atributos de los objetos. A través del for-in y a través del for-off. El for-in vamos a realizar un bucle en mi objeto sobre las posiciones de un array. Y el for-off van a ser bucles sobre elementos de un array. Ya vamos a ver la diferencia entre los dos. Vamos a empezar con el for-off para que lo entiendan mejor. Entonces yo voy a tener un objeto o un array, tienen conceptos parecidos, en este caso es un array, en el que le voy a estar pasando tres atributos al array, tres valores. Le voy a pasar tres nombres de tres marcas de autos, ¿no? A mi array cars, a mi array autos. Le voy a pasar, para utilizar el for-off o el for-in, siempre voy a tener que declarar una variable. En este caso se puede ser X, como puede ser cualquier otra letra. Esto reemplaza a la variable, tiene un uso parecido a lo que es la variable i del ciclo for común. Siempre voy a tener que una variable para que me vaya recorriendo el array.
Y va a funcionar de esta manera. Mi variable X de mi array con el nombre del array. Y lo que me va a hacer es me va a ir recorriendo cada elemento del array. Entonces, va a arrancar con X igual a 0, se va a posicionar en la posición 0, X igual a 1, X igual a 2. Y me va a ir recorriendo mis 3 posiciones del array, en este caso son 3, si fueran más, me va recorriendo más. Y en este caso yo lo que quiero mostrar con un document.array es el valor que va a tomar X. Y con el BR lo voy a realizar en cada iteración un salto de página. Entonces simplemente yo lo voy a recorrer y me va a ir mostrando cada elemento de mi array, uno por debajo del otro, en este caso porque utilizo el BR. Entonces, simplemente me lo va a recorrer de esta manera y me va a ir mostrando cada elemento de del array, ¿no? De esta manera, uno abajo del otro. Entonces, de esta forma se itera, se realiza un bucle en un array con el for of, de esta manera. Vamos a ver la diferencia con el for in. Por ejemplo, voy a tener un array persona con nombre de la persona, apellido de la persona y edad. Voy a declarar, si yo quiero, porque en este caso la voy a usar, una variable text que va a tener simplemente comillas vacías. Generalmente las comillas vacías las utilizo para dejar un espacio o concatenar, no concatenar, sino que dejar un espacio entre un string y otro. Y lo mismo, siempre mi variable, en este caso X, o la variable con el nombre que yo quiero usar para ir iterando en mi bucle. Y en este caso la única diferencia es que voy a modificar el of con el in. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Es que el for on me recorre los elementos y el for in me recorre las posiciones de mi array. En este caso, el for in lo voy a utilizar, yo lo quiero ir mostrando que en cada iteración me vaya. En este caso también me va a iterar 3 veces porque tiene 3 posiciones y me va a ir mostrando, en este caso yo utilizo el text, le digo que la primera iteración me muestre el valor de text más el valor de la posición del array persona en la posición 0. En la segunda iteración me concatene, me lo sume a el valor de la persona en la posición 1. Y por último me lo concatena el valor de la persona en la posición 3. Son muy parecidos prácticamente, la funcionalidad es la misma. La única diferencia es que ustedes, si quieren utilizar el for in, tienen que aclarar, no pueden directamente mostrar el valor de X, sino que tienen que aclarar el objeto y mostrar el valor de X como índice del objeto, porque muestra las posiciones. Y de la otra manera, en el for of, simplemente muestran el valor del array, ¿no? Uno muestra el valor de los elementos del array y otro muestra los índices del array. Digamos, el resultado es el mismo, simplemente que cambia la forma de armarlo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y en este caso, bueno, yo también incorporo el evento onClick, le agrego una función a mi evento onClick, en el que dentro de mi función voy a tener un array persona y voy a utilizar mi for in en el que va a ir recorriendo cada elemento de mi array y lo va a ir concatenando uno al lado del otro. En este caso va a realizar 3 iteraciones, iteración 0, iteración 1, iteración 2, y me va a ir sumando cada elemento de mi posición de mi array, uno al lado del otro, dejando un espacio entre cada elemento porque yo le agrego las comillas vacías. Y este resultado quiero que me lo muestre en la posición de párrafo con ID demo.
siempre cuando yo realice cuando yo utilice el evento onClick sobre el botón. Entonces simplemente me va a mostrar los elementos, va a ir iterando y me va a mostrar los elementos de mi array uno al lado del otro. Simplemente va a ser esta acción. Bueno, por el momento, la clase de hoy es esto, los conceptos básicos de objeto, conceptos básicos del DOM y las formas de seleccionar cada elemento del DOM y forma de iterar sobre un array. Por el momento no se quedan con estos conceptos, no hace falta ir avanzando porque si no es mucho contenido, pero básicamente para que tengan una idea global de cuál es el concepto, de cómo funciona el concepto de objeto, array y cómo se maneja el DOM. Bueno, ahora sí, si tienen alguna consulta, la podemos ver ahora. De algunos de los temas que hayamos visto hoy o de la clase pasada que no les di tiempo a consultar. Voy preparando mientras, como tenemos tiempo, voy a ir tomando lista. Un poquito lenta la conexión. Bueno, Daniela Giselle Chávez. Como siempre, si ustedes ven que no llegan a contestar o lo que sea, o no funciona el teclado, o yo no vi el mensaje, después me envían el correo del presente y listo. Camila Einsberg. Micaela Natalia Ruiz. Presente. Melanie Molina. Javier Anair Torres Herrera. Presente. No, Melanie Molina. Brenda Carolina Silva. Micaela Belén Moyo. Profesor Melanie Molina está presente. Gracias por la aclaración. Y Moyo también. Y Moyo también, perfecto. María de los Milagros Garófalo. Diana Elizabeth Di Stefano. Brenda Silva también presente. Brenda Silva también, perfecto. Leandro, justo tuve una llamada, estoy presente. Chávez. Chávez, listo, perfecto. Gracias por la aclaración. Sí, si no, si ven que se me pasa alguno, después me envían el correo y yo lo modifico, quédense tranquilos. Diana Elizabeth Di Stefano. Joana Stephanie López. Presente. Stefan Kanzuk. Presente. Netanel David. Me pareció verlo por ahí. Pensé que bueno, presente por recuerdo haberlo visto ahí conectado. Agustín García Dumas. Presente.
Joaquín Casado Faral. Mariano Belgrano, también me pareció verlo. Ahí que ingresó. Gregorio Albornoz. Presente. Mariano Gabriel Rosa. Presente. Martí José Klenser. Presente. Luis Luciano Zurdo. Presente. Martín Pérez. Daniela Vanessa Lobrazo, también me pareció verla. Presente. Mora García Álvarez. Presente. Clara Caribay Castellano Torres. Presente está también. Perfecto, gracias. Dayana Lospice. Yamila Vaca Bustos. Claudia Balmaceda. Presente. Alejandro Raúl Toledo. Elías Montenegro. Fernando Badel. Cristian Ricardo Linares. Leandro Diego Muchuo Perdón, Leandro, tardé en activar el micrófono. Soy Cristian, presente. Cristian. Ahí estaba justo el penúltimo, el que nombraste. Ah, acá está, Cristian Ricardo. Sí. Buenísimo, gracias. Leandro Diego Muchuo Yasukutake. José Domingo Zorrilla Olivares. María del Pilar Becerra. Disculpa, Leandro Montenegro, Elías también presente. Montenegro Elías también, gracias. Bueno, María del Pilar Becerra. Eliana Melina Bordón Segovia. Milagros Tibisay Sánchez Campos. María Soledad Escobar Benítez. María Eugenia Iglesias. También está presente. Gracias. Magalí Mailén Gracia. Magalí Gracia también presente. Gracias. Adelina Castro Andrés. Lola Forgues. Presente. Solange Laura Limachi Barra. Presente. Lucía Casim. Josefina Cacciatore. Victoria Belén Pedrerol. Presente. Agustina Verónica Sosa. Pablo Damián Escobar. Nora Fernanda Barria. Presente. Sí, me marcó en rojo, pero bueno, ahora lo modifico. Maximiliano Bustos. Marco Yupanqui. Presente. Nicolás Alejandro Magnic. Juan Carlos Cerrudo. Presente, Juan Carlos. Sergio Farro. Quiroga Leandro. Presente. Marcelo Peralta. Presente, Leandro. Julio Molina. Presente. York Elías Mancilla Muñoz. Bueno, eso es todo. Ya estamos con el presente. ¿Alguna otra consulta?